Hola a todos, feliz tarde. Gracias por acompañarnos a esta sesión tecnológica en la que aprenderemos mucho acerca de ciertas tendencias importantes que nosotros estamos viendo en nuestro entorno. Mi nombre es Natalia Serrano, gerente de cuentas corporativas de IBW, y para mí es un privilegio en esta tarde poder acompañarles. Seguramente aprenderemos mucho. No omitimos pedirles que se sientan en toda la confianza de ir anotando sus preguntas. Ustedes pueden ver en un panel del lado derecho un chat donde podemos ir haciendo nuestras consultas en la medida en que la ponencia va avanzando, ¿verdad? Para esta tarde tenemos el privilegio que nos acompaña Benjamín Carpio, quien es Country Manager de SET El Salvador. Él está encargado de liderar equipos, ¿verdad? Para lograr objetivos corporativos basados en estándares de calidad enfocados en la satisfacción de toda la cadena de distribución, llámese proveedores, distribuidores, usuarios, y actualmente él pues nos acompaña con asesorías y de repente eh, consejos, ¿verdad?, en la adopción de mejores prácticas con respecto a temas de ciberseguridad, protección de vulnerabilidades, y pues estamos muy contentos de que en esta tarde nos acompañe Benjamín. Seguramente aprenderemos muchísimo en esta sesión en la cual vamos a hablar de temas muy importantes acerca de vulnerabilidades que de repente las que puedan estar expuestas en nuestras redes, ¿verdad? Vamos a aprender cómo estimar esos riesgos, el impacto que esto pueda traer en nuestra red, pero no queremos quedarnos con eso durante esta sesión, sino también comentarles qué herramientas, qué diferentes etapas debemos de cruzar para poder superar estos riesgos, poder suplir de esas herramientas y de esos conocimientos, algo que nosotros es nuestra responsabilidad. Así que pues Benjamín, más que bienvenido, gracias por acompañarnos en esta tarde y pues te dejo ya el micrófono para que tú puedas empezar. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su tiempo, gracias por su presencia. Veo que ya algunos comienzan a saludar acá. Dani, Miguel, Oscar, José, Salvador, Adriana, Carlos, Paulette. Bueno, mucho gusto, bienvenidos. Un placer para mí estar con ustedes. Solo me indican que puedan observar la pantalla, que todo se esté escuchando bien y puedan ver mi presentación para dar inicio. Todo bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un concepto quizás no tan nuevo para muchos. Vamos a hablar del pen testing, vamos a hablar de cómo proteger nuestras redes y más que pensar en las redes, en los activos, ¿verdad? De diferentes vulnerabilidades que pueden existir. Agradecer también el espacio a IBW, ¿verdad? Un partner estratégico para nosotros. Ya tenemos varios años de trabajar y veíamos conveniente en este último webinar del año, si no recuerdo, dentro de la programación, llevarnos un mensaje de cómo las áreas de tecnología y de ciberseguridad podemos apoyar y generar valor al negocio. Entonces vamos a dar inicio con la presentación y les voy a compartir un video en este momento. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo resumen mensual de noticias. En esta oportunidad compartimos lo más destacado en el mundo de la ciberseguridad durante octubre. Para más información, recuerden que en la descripción del video podrán encontrar los enlaces a las noticias completas. Ahora sí, comenzamos. Una nueva campaña busca distribuir malware a través de YouTube. En esta oportunidad, ciberdelincuentes están comprometiendo cuentas de Google para crear canales en esta plataforma y subir videos de forma masiva que incluyen un enlace para la supuesta descarga de un software relacionado con el video. Sin embargo, el enlace conduce a la descarga de dos conocidos troyanos comúnmente utilizados para robar credenciales de los equipos infectados, como Redline y Raccoon Stealer. Investigadores de SET alertan sobre una campaña maliciosa dirigida a Colombia que busca distribuir dos conocidos troyanos de acceso remoto, NJRAT y AsyncRAT, en los sistemas de las víctimas.
Estas amenazas ofrecen a los atacantes la posibilidad de realizar múltiples acciones en el equipo comprometido, como robar credenciales, realizar capturas de pantalla, registrar pulsaciones del teclado, entre otras. Los actores detrás de esta campaña de múltiples etapas están utilizando la popular biblioteca digital de internet archive.org para alojar las DLL maliciosas. Un usuario anónimo publicó en 4chan información sensible robada de la plataforma de streaming Twitch. La publicación incluía un enlace para descargar un archivo de aproximadamente 125 GB que incluye el código fuente de los clientes de Twitch para distintos sistemas operativos, herramientas de uso interno por parte de los equipos de Red Team de la compañía, así como reportes sobre pagos realizados a los streamers mejor remunerados durante los últimos 2 años. Horas después de que se conociera el incidente, Twitch confirmó que sufrió una brecha a través de su cuenta de Twitter. El 22 de septiembre, un usuario publicó para la venta en un foro una base de datos que supuestamente contiene información de 1.500 millones de usuarios de Facebook que fueron recopilados mediante scrapping, una técnica para extraer información de sitios web de forma masiva mediante scripts automatizados. La información puesta a la venta incluye nombre, dirección de correo, número de teléfono, ubicación, género y el ID del usuario. Vale la pena recordar que el riesgo de que esta información esté circulando es que puede ser de utilidad para lanzar ataques de ingeniería social, utilizando el nombre de la persona y la dirección de correo para, por ejemplo, enviar correos de phishing con el objetivo de robar credenciales de acceso, datos financieros o incluso convencer a las potenciales víctimas para que descarguen malware. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado del resumen y los invitamos a suscribirse a nuestro canal y leer las noticias completas que dejamos en la descripción del video. Los esperamos el próximo mes con una nueva edición de nuestro resumen mensual de noticias. Ok, excelente. Bueno, como podemos observar, el cibercrimen evoluciona, no se detiene, no duerme. Nuestra agenda del día de hoy es hablar sobre nuestra área, nuestro departamento de Threat Intelligence Labs, que en conjunto que se genera todo el contenido que acabamos de ver. Se están posteando a través de diferentes canales, a través de diferentes blogs que lo vamos a ir revisando en el desarrollo de la agenda. Retos que tenemos las empresas. Vamos a hablar, digamos que un poco más de lo mismo, ¿verdad? Si pueden observar, dice nuevas maneras, viejos problemas. Vamos a hablar sobre algo básico, pero creo que es crucial también para que refresquemos y tengamos una idea de cuál es la diferencia entre vulnerabilidades y un pentesting, para luego pasar a ver las etapas en que consiste cada uno de estos. Luego vamos a hablar un poquito de inteligencia de amenazas, que es la aplicación de todos los datos que se recolectan de cada uno de las consultorías en el marco de ethical hacking, para luego cerrar la ponencia. Pues bien, si damos inicio, ESET, como ustedes sabrán, tenemos un laboratorio para Latinoamérica. Su central está en Buenos Aires, Argentina. Como ESET, ustedes, los que nos conocen, somos una marca de ciberseguridad con más de 30 años de experiencia. Tenemos más de 10 años de trabajar en conjunto con IBW y hemos incursionado también por más de 10 años en el tema de ethical hacking. Desde este laboratorio se genera mucho contenido, entre los cuales está el blog reconocido de We Life Security y algunos de los puntos que vamos a ir desarrollando durante esta temática. ¿Cuáles son los retos que se han presentado en cada una de nuestras empresas? O inclusive ya hagámonos la pregunta nosotros mismos. ¿Cuáles son los retos que a nosotros como IT o ciberseguridad nos hemos afrontado desde que nos fuimos al confinamiento, desde que esta pandemia aceleró muchos procesos de transformación digital? Hablamos de cloud computing, hablamos de big data, hablamos de home office, hablamos de BOD, hablamos de agilizar los negocios o poner los procesos de nuestros negocios enfocados en función de nuestros clientes. ¿A través de qué? Desarrollo de apps, portales web, e-commerce e inclusive el cliente interno, que en algunos casos empresas han podido observar que el home office ha venido a potenciar sus negocios. El tema de cloud computing también conlleva una disponibilidad de los datos, por consiguiente un reto de protegerlos ante las exposiciones que estos puedan estar sufriendo desde la nube. Ahora bien, vamos a hablar de unos indicadores que se han estado viendo desde el Laboratorio de Latinoamérica
Estos datos están hasta septiembre del 2021 y es una gráfica interesante de cómo se ha venido comportando las diferentes campañas de phishing en Latinoamérica. Como veíamos en el video al inicio de este webinario, te mencionaba mucho de filtraciones de cuentas, inclusive hubo bastante spam en ingeniería social, tanto que Google tuvo que bloquear 240 cuentas el año pasado. ¿Por qué? Porque estaban trabajando mucho sobre campañas asociadas al COVID, campañas de apoyo, ayuda, vacuna, apoyos en la cadena de suministro, pero creo que alguno tal vez recibió, por aquí vimos algunos de Walmart que eran vales de $100 de súper, noticias falsas, entre otros. Estas campañas de phishing lo que buscaban eran robar credenciales o que los usuarios compartieran a través de engaños o ingeniería social sus credenciales personales o corporativas. Otro ataque que se ha, digamos, disparado, si lo vemos así, es la parte del RDP. Cómo los usuarios o nosotros como primera alternativa a la hora de irnos del confinamiento utilizamos las VPN y cómo a través de esto se comenzaron a explotar este tipo de protocolos. Y eso con el objetivo de infiltrar y extraer datos de empresas. Como a través de las VPN que muchos usuarios en algún momento el vector de ataque era los usuarios y las contraseñas que se utilizan para acceder a los sitios, ¿verdad? Asimismo, como hemos visto, el tema de cloud computing o plataformas en la nube, muchos nos tuvimos que mover a Microsoft 365, trabajar sobre Teams, otros nos vimos con herramientas de colaboración como Zoom, otro Google Meets, otros migramos nuestros ERP a la nube, SAP, por mencionar algunos, Sage, Dynamics, pensando en un CRM, en Salesforce, por ejemplo. Entonces, toda esta información o estos datos que se fueron a la nube, que luego se convierten en información para tomar decisiones, son los retos que se nos presentan en nuestras nuevas infraestructuras. ¿Qué estamos haciendo detrás de esto? Lo estamos publicando a través de un servidor on-premise, lo estamos publicando directamente desde la nube, tenemos escenarios híbridos. Y parte de eso también los generadores de contenido o asistentes para sitios. Por ejemplo, tenemos este incidente de este mes en el cual Godaddy tuvo exfiltración de datos de algunos hosts, sufrieron la exposición de correos, contraseñas y números de clientes. Esto también es una principal amenaza para todos los que han migrado todos sus servicios a la nube. Y por eso es que estamos hablando de repasar la parte del pentesting como algo muy estratégico. O, si lo vemos desde una perspectiva, un esquema de prevención y mitigación. Algo que se ha visto con principal preocupación es una creciente en los ataques dirigidos basados en escalamiento de privilegios. Por ejemplo, un usuario guarda en su navegador una credencial, esta puede tener derechos de administrador, luego es víctima de un ataque de los que pudimos ver anteriormente, ya sea por un RDP, fuerza bruta, ingeniería social, un phishing, o inclusive un tema de parcheo. También se han visto, si bien no hemos hablado todavía de las vulnerabilidades, se ha visto también explotación de vulnerabilidades en diferentes plataformas donde fácilmente se exponen estas credenciales. Veíamos el caso de WordPress, pero también puede ocurrir con cualquier sistema. Al exponer este tipo de usuarios con estos privilegios, los atacantes tienen acceso a toda nuestra infraestructura. Y en estos esquemas se pueden dar o ataques o movimientos laterales o movimientos verticales. El más común es movimiento lateral porque se maneja bajo un esquema de que el usuario ya tiene un privilegio de administrador. Y a través de estos escenarios se pueden desactivar controles, se pueden bajar servicios, se puede instalar y desinstalar software. En algunos casos se han visto ataques en los cuales se instalan ransomware, otros en los cuales desactivan controles, por ejemplo, bajando servicios de antivirus, servicios de firewall, y por eso es muy importante una estrategia en la cual contemple cómo es la situación actual de nuestra infraestructura, cuál es el uso que estamos haciendo de los activos, inclusive de las credenciales de cada uno de los usuarios corporativos. Y si lo vemos
Hola, hola. Perdón, tenemos un par de consultas sobre ese tema que tú estabas mencionando. Ok. Hablando un poco de cuáles son, si nos pudieras compartir, algunas herramientas de acceso remotas que son seguras. Es Ok, decir, por ejemplo, alternativas más seguras que AnyDesk. ok, perfecto. Bueno, Aldo, muchas gracias. Un gusto. En el caso de los aplicativos, creo que la estrategia más importante, y quizás ahí la recomendación va más en función de una estrategia de mantenimiento, que sean herramientas que nos garanticen un respaldo, un soporte, estar pendiente de sus actualizaciones, porque si bien mencionábamos en este ejemplo, la explotación ha sido justamente la vulnerabilidad de un activo y la explotación se ha ido en función del privilegio. El AnyDesk, ahora bien, sería de ver diferentes escenarios y lo más particular que pudiéramos sugerir es revisar una estrategia de hardening, cuáles son los puertos que utiliza, cómo lo vamos a manejar, si en una vía o en ambas vías, revisar las credenciales que se están utilizando también, cuál es la forma de autenticarse, en el caso si también posee sistemas de doble autenticación, creo que es un punto bastante importante dentro de los accesos que se puedan estar teniendo o se puedan estar dando a nuestros usuarios, que se active este tipo de características o se adquiere una herramienta que se puedan administrar este tipo de accesos. Esto con el objetivo de fortalecer y mitigar el riesgo. Esa sería como una recomendación con base a la práctica. Buscarla realmente en cuáles son los canales o los puertos que se van a utilizar, los protocolos que se van a utilizar y el tema para evitar las contraseñas débiles o fáciles digamos que de vulnerar, activar un sistema de doble autenticación. Perfecto, gracias. Podemos Bueno, continuar. gracias. Continuamos. Dentro de las estadísticas, el negocio es muy importante. Y en los recientes, ya casi 2 años, desde que nos fuimos temas de la pandemia y ya estamos en esta nueva realidad, se ha visto de que por lo menos el 91% de las empresas ya tuvieron un incidente de seguridad crítico y el 55% tuvieron 2 o más. Estas son estadísticas a nivel de Latinoamérica, algo que es muy importante también y nos hacemos la pregunta no es si vamos a ser afectados o no, sino que cuándo. Y por eso es muy importante tener una estrategia, como mencionábamos, de prevención y mitigación. Y la clave está en llegar primero. ¿Cómo vamos a llegar primero? A través de diferentes frameworks que ya nos traen líneas de trabajo, diferentes perspectivas. Unas son alinearnos con base a ataques documentados. Esto nos da una guía. Tenemos también la parte de COVID que nos da una perspectiva de riesgos. La ISO 27001 que es guía de, bueno, nos indica los controles que hay que cumplir. Creo que ese tema recientemente estaba viendo que van a cambiar la cantidad de controles para el 2022, pero sí nos da una guía de cuáles son los controles. NIST es otra estrategia también que nos permite trabajar sobre un marco que nos permita elaborar una hoja de ruta. Pero ¿cuáles son los primeros pasos que deberíamos de estar haciendo dentro de nuestras empresas? Y aquí voy a hacer alusión a una frase que me gusta mucho del libro del arte de la guerra, ¿verdad? Si conoces el enemigo y te conoces a ti mismo, no deben de temer el resultado de 100 batallas. ¿Cómo interpreto yo esto? Si tenemos y nos conocemos cuáles son nuestras vulnerabilidades, cuáles son nuestros activos, hacia dónde va el negocio, cuál es la proyección del negocio aquí a 3, 6 meses, un año, y eso complementado con una auditoría o un acompañamiento del tipo ethical hacking, que en este concepto son los hackers de sombrero blanco, por decirlo así, tenemos un consultor que nos da una perspectiva de un ciberdelincuente y nos estamos poniendo en el zapato del ciberdelincuente con el objetivo de encontrar y validar cómo está nuestra infraestructura. Entonces, la perspectiva de predecir, mitigar o anticiparnos es contemplar la exposición de la compañía con cada uno de nuestros sistemas, con cada uno de nuestros activos,
estar informado, anticipar los ataques e inclusive tener campañas o estrategias de educación y concientización, entendiendo que nosotros al final también somos parte de este proceso de ciberseguridad y muchas veces somos víctimas de ataques de ingeniería social. Preguntas que quizás no me tengan que responder, pero pudiéramos hacer esta revisión. ¿Cuándo fue el último pen testing que hicimos en nuestra compañía? ¿Cuándo fue la última actualización de parches de sistemas que ejecutamos? Sistemas operativos, navegadores, bases de datos, portales de contenido, entre otros. Plantas IP, por ejemplo. La otra pregunta es, ¿hemos realizado cambios en nuestra infraestructura? Y aquí nos podemos hacer la pregunta de aquí a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses. ¿Y estos cambios cómo han quedado después de realizarlos? ¿Se ha invertido en nuevas tecnologías? ¿Estas tecnologías o estas migraciones las hemos validado? ¿Hemos lanzado nuevos servicios y o plataformas? En ese sentido, nuestro sitio web ya no solo es informativo, también estamos ya de la mano del cliente, que es transaccional, es de compras. Hemos desarrollado apps móviles para poder estar a la mano de los clientes o al alcance de los clientes. Y esto, ¿cuál es el principal tema? Y nos alineamos a la transformación digital. La tecnología en pro del negocio, ventaja competitiva. Hacer negocios más rápidos, hacer negocios más eficientes, dar servicios más eficientes y oportunos. Y con eso, ¿qué pasaría si tuviéramos un incidente y cuánto tiempo nos llevaría a recuperarnos de este? Entonces, son algunas de las preguntas que deberíamos de estarlo haciendo por lo menos 1 o 2 veces al año. Ahora bien, pasamos a 2 conceptos. Pasamos al concepto de Vulnerability Assessment versus Penetration Testing. Muchos se hablan de estos 2 conceptos. Sin embargo, el Vulnerability Assessment se entiende como la primera etapa del Penetration Test. El enfoque al final, si es la primera vez que vamos a realizar una auditoría de este tipo, lo recomendado es un Penetration Test. ¿Por qué? Porque el Penetration Test nos da una hoja de ruta con base a la criticidad de las vulnerabilidades o hallazgos que realice el consultor o la persona que realice este estudio. El Vulnerability Assessment solo nos va a regresar un listado de cuáles son nuestras vulnerabilidades. Sin embargo, el Penetration Test ya se encarga en una etapa que es explotar estas vulnerabilidades y con base a eso nos dicen cuáles son las que urgen y cuáles son las que nos van a impactar menos. Ahora bien, si pensamos siempre en una estrategia de ciberseguridad, no solo estamos hablando de tecnología, no solo estamos hablando de que se instala un firewall, se instala un antivirus, se instala un DLP, se instala un doble factor de autenticación, un cifrado, un IPS, etcétera, sino que también lleva detrás de esto un servicio o un mantenimiento que en conjunto podemos acompañar a las compañías en este proceso, saber cómo están y si con lo que hoy por hoy se tiene solo es de reconfigurar, fortalecer políticas o si también es importante contemplar otro tipo de tecnologías de acuerdo hacia dónde vaya el negocio. La educación es muy importante porque de nuevo todos somos parte de este sistema y la educación a nuestros usuarios y a nosotros mismos nos llevan a la protección de una forma integral, mitigar el riesgo y solo dejar un riesgo residual. SET CyberSOC, como parte de SET Intelligence Labs, parte de sus verticales es el servicio de ethical hacking es identificar de forma temprana estas vulnerabilidades y poder adoptar estrategias antes de que un ciberdelincuente las pueda hallar. Lo otro es la adopción y una alineación de políticas con base en los estándares internacionales, perspectiva de riesgos, perspectiva de ataques documentados, todo alineado a las necesidades de cada uno de sus negocios. Cada negocio tiene su particularidad, no es lo mismo, digamos que las normativas o los requerimientos de un segmento financiero o de un segmento salud o de una cadena de distribución, productores, entre otros.
¿Cuál es la diferencia también de Set CyberSock? Que no son aplicaciones o dispositivos que se instalan solo para encontrar las vulnerabilidades, sino que hay un acompañamiento de nuestros consultores para poder dar visibilidad de cuáles serían aquellas vulnerabilidades que afectarían más al negocio y tomar acción sobre estas, tal como un ciberdelincuente lo realizaría. Y para eso, las etapas de un pentesting se vuelven muy importantes. ¿A qué me refiero con esto? Si relevamos o reconocemos nuestra infraestructura crítica, podemos hacer una consultoría mucho más expedita y mucho más oportuna. ¿A qué me refiero con eso? Sitios web, aplicaciones web, servicios críticos, virtualización, plantas IP, Wi-Fi, entre otros, los alcances se vuelven muy importantes a la hora de relevarlo. Y la estrategia para realizar cada uno de estos también. Tradicionalmente en los medios se piensa mucho en este tipo de servicios o este tipo de consultorías de una vez al año, pero también les podemos acompañar a través de un programa a lo largo de un año. Los recursos no son ilimitados y eso estamos muy conscientes. Por eso, también dentro de este programa se priorizan los servicios más críticos para relevarlos. Como hablábamos, nuestros servicios se están exponiendo directamente al Internet, ERP, CRM, apps móviles, sitios de e-commerce, servidores que se exponen al Internet. Y así el tema de la movilidad, VPNs y algunos de los escenarios que estuvimos revisando sobre nuestra nueva realidad. Todo esto nos va a permitir también poder revisar de una forma más expedita cada uno de estos activos. Y también aquí es donde se hablan mucho de las técnicas. Se hablan técnicas de white box, se hablan técnicas de gray box y se hablan técnicas de black box. Todas tienen sus pros y sus contras. Nosotros sugerimos Gray Box porque es un equilibrio entre ambas. Una consultoría del tipo Black Box lo que nos permite es reconocer qué tan expuestos están nuestros servicios y un ciberdelincuente cómo lo buscaría o las técnicas del ciberdelincuente para tener el hallazgo de puertos, hallazgos de sitios, hallazgos de servicios, hallazgos de activos perimetrales. El white box, por otro lado, se va muy al extremo, ¿verdad? Yo quiero que entre por acá, ve aquí, ve aquí, ve aquí, como que ya sabemos por dónde debe de ser la consultoría o la hoja de ruta. Para temas de tiempo son de los, digamos que son de los servicios que pueden ser más rápidos. Sin embargo, nos puede dejar de lado otras alternativas que se pudieran explorar en un equilibrio con el Gray Box. ¿Por qué? El Gray Box lo que nos permite es identificar aquellos activos críticos y algunas, digamos que algunos tópicos para enfocar al consultor en estos servicios. Y así mantener un equilibrio tanto del white box como del gray box, teniendo un mejor panorama de toda la infraestructura asociada a la IP, al servicio, sin necesidad de explorar otros lugares que se pueden realizar posteriormente. Hasta el momento se ha escuchado bien. Veo que no hay más preguntas. Quiero ver. De momento no. Ok, veo. sí. Estaba haciendo una pausa. Entiendo que todo se está escuchando perfectamente. Sí, todo perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, continuando con el webinario, ¿cuál es la segunda etapa de un pentesting? Identificar la vulnerabilidad. Hasta este punto, digamos que sigue siendo un vulnerability assessment. ¿Por qué? Porque estamos listando aquellos puntos que un ciberatacante pudiera explotar y sacar ventaja ante nuestra infraestructura y realizar cualquiera de los ataques que pudimos ver anteriormente. Hoy, con la creciente, digamos, tendencia de ciberataques y más que todo dirigidos, hasta se pudiera hablar de campañas, es muy importante también que esto lo tengamos documentado. En algunos casos, ya a la hora de pasar a la explotación, que en esta etapa ya estamos en un pentesting, ¿qué nos devuelve esta etapa? Nos devuelve el riesgo que se convertiría si un ciberdelincuente sacara ventaja de esto.
¿qué tanto va a afectar el negocio? ¿Me va a botar un servicio? ¿Va a haber exfiltración de datos? ¿Va a haber impacto financiero? No se puede convertir en un impacto reputacional, tal vez pueda ser un tema de protección de datos de colaboradores también. Veíamos que hay exfiltración de credenciales, de perfiles, de inclusive en algunos casos tarjetas de crédito, dependiendo a cualquiera de los incidentes que podamos revisar o analizar. Entonces, con esta explotación nosotros tenemos cuál va a ser nuestra hoja de ruta para la parte de la mitigación. Parte de ello es la evidencia que se comparte o que es importante documentar para identificar cuál fue la técnica utilizada por el ethical hacker, cuáles fueron los hallazgos y cuáles fueron las explotaciones. Algo que es muy importante, que una característica que este tipo de servicios debe garantizar que no exista denegación de servicios. En el caso de nosotros es una política que no se dé este escenario, ya que entendemos que pudiéramos dejar a las compañías fuera de operaciones y eso convertirse en un incidente, ¿verdad? Eso es muy importante, que no existan denegaciones de servicio y más que eso, las evidencias. ¿Cuál es la siguiente etapa que conlleva el pentesting? Y muy importante es la reportería que se genera alrededor de este. Primero, la visión del negocio. El negocio nos va a decir hacia dónde vamos y es muy importante que en su lenguaje le expongamos cómo está la ciberseguridad de nuestra empresa o de los activos que estamos estudiando. Por ejemplo, mire, aquí está el impacto o cómo nos pudiera afectar si la página web se cae, el e-commerce, por ejemplo, ahorita que estamos bueno, vamos a tocar madera, pero que estamos en Black Friday, ya viene el Cyber Monday, mucho se habla y mucho se especula alrededor del Cyber Monday, perdón, que los ciberdelincuentes como que también lo están esperando y ahí es donde se pueden mitigar o se pueden anticipar cualquier tipo de estos incidentes, evitando un daño a la imagen corporativa o inclusive, como mencionaba, impactos financieros, inclusive hasta legales. Luego, la siguiente etapa, que ya es más para nosotros, áreas de ciberseguridad, áreas de infraestructura, áreas de tecnología, es el reporte técnico, que es donde se documenta la evidencia de cada uno de los hallazgos, los niveles de explotación y la guía de remediación. La guía de remediación nos va a permitir seguir este checklist o esta hoja de ruta para poder validar y documentar cada uno de los hallazgos. Se entiende también que en algunos casos se pueden dar escenarios que no podemos aplicar parches porque puede afectar las mismas aplicaciones o la misma infraestructura. Pero a partir de eso también les aportamos que puedan documentar el por qué no se hace y tener una estrategia de mitigación alrededor de este hallazgo. En otros casos, si no existiera esta excepción, procedemos a crear las políticas, fortalecer las políticas, parcheos, todos los escenarios de las recomendaciones y así nos garantizamos que la nueva infraestructura, que fuera el caso, digamos, migramos un data center, desarrollamos un nuevo módulo para el sitio web, un nuevo módulo para la app, actualizamos nuestros firewalls, cambiamos los servidores, nos migramos a cloud, por mencionar algunos, estén validados, que estén correctamente alineados a las buenas prácticas de la industria. Con esto, estamos un paso adelante de los ciberdelincuentes y mitigamos este riesgo. Ahora bien, entre más veces se considere este tipo de servicios, y cuando digo más es de forma estratégica, porque de repente puede ser, bueno, ya hice un pentesting en el año, pero tal vez se lo hice a mis firewalls, por ejemplo, o a mis aplicaciones, pero en 3-4 meses cambio el firewall, de repente salió un parche y no nos dimos cuenta, o no se ha aplicado, se generaron nuevos módulos de las aplicaciones. Entonces debemos de considerar y contemplarlo como una oportunidad de fortalecer la seguridad a través de una de estas consultorías. Por eso mencionábamos que es muy importante el acompañamiento y así poder generar programas anuales de
consultorías de este tipo. Y así podemos revalidar y acompañarles en este ciclo que como buena práctica se debe realizar al menos una vez al año. Ahora bien, ¿en qué otros escenarios les podemos apoyar? Tenemos ESET CyberSOC. Si bien no todo es, partimos de ciberseguridad, también es importante contemplar desde hace cuánto venimos desarrollando las aplicaciones en nuestro negocio. Por ejemplo, OWASP nos da las recomendaciones y nos sirve de guía para revisar cómo ha sido desarrollado nuestras aplicaciones a través de los años. Se han mantenido se han mantenido viejas prácticas, hay oportunidades de fortalecer el código. También tenemos otros marcos en los cuales nos enfocamos a la continuidad de negocio, como el 22.301, y así poder pensar en otros escenarios donde el mismo negocio nos va a identificar cuáles son los servicios más críticos. Parte de esta consultoría podemos hablar de análisis de impacto del negocio, que nos permite documentar cuáles son y alinearnos cuáles son las aplicaciones o los procesos críticos y cómo desde tecnología estamos apoyando a que estos procesos se mantengan operando y en el caso de existir un incidente se recuperen en el menor tiempo. Mobile Pen Testing, Web Penetration Testing son algunos de los servicios que se han estado realizando de forma más recurrente. Como mencionábamos en la coyuntura COVID, toda la migración de nuestra plataforma de negocios se ha puesto a disposición de los usuarios a través de un portal web o a través de una app. Nosotros podemos profundizar en cada uno de estos servicios desde el link que podemos ver a continuación. Mobile Penetration Testing no es más que validar nuestras apps y el Web Penetration Testing validar nuestros portales de e-commerce, portales de inventario, tecnologías basadas en la nube como CRM, ERP, algunos que ya hemos revisado, y como recomendación una hoja de ruta de un Continuous Security Assessment que sería una combinación de todos los servicios que pudiéramos realizar. Pudiéramos arrancar con un pen testing, pudiéramos revalidar a 3-4 meses o proyectar un desarrollo que ya tengamos para el siguiente año, que vamos a liberar una nueva versión del portal o una nueva versión de app. Se puede programar, por decir, en abril, mayo o a mediados de año. Así ir realizando también con base a la proyección estratégica que tengamos desde nuestras áreas, este tipo de servicios para validar la ciberseguridad alrededor de cada una de las infraestructuras. Hoy por hoy, el tema de la inteligencia de ciberamenazas es muy importante. Si hablamos en términos, primero empezamos con datos. Los datos nos indican cuáles son las acciones o cuáles son las particularidades que se dan en un punto específico de tiempo. Información, lo transformamos en información y esto nos permite también identificar y conocer cómo fue un incidente. Y la inteligencia de amenazas nos permite marcar tendencias hacia dónde va. Va a afectar nuestro segmento, va a afectar nuestra compañía, va a afectar nuestros navegadores. Por ejemplo, campañas que estén orientadas a un segmento, por ejemplo, gobierno o finanzas, e-commerce. También entender escenarios, por ejemplo, pudiera ser campañas dirigidas a ciertos activos, ciertas plataformas, y esas tendencias nos va a permitir anticiparnos ante un ciberataque. De eso se trata, en resumidas cuentas, la inteligencia de ciberamenazas, la cual se alimenta con datos, con fuentes, como mencionábamos, marcos de referencia como 27001 o CINT, el modus operandi de los ciberdelincuentes, indicador de compromiso, y todo esto lo transformamos a estos elementos que nos van a permitir anticiparnos a los ciberdelincuentes. Parte de esto, también desde ESET tenemos nuestro blog, como mencionábamos al inicio, ESET Intelligence Labs, ESET CyberSOC, se encarga de generar contenido que ustedes pueden acceder de forma gratuita. Pueden seguirnos a través de las diferentes redes sociales como LinkedIn, Twitter, Instagram y poder ver estas publicaciones. Recién el 18 de noviembre ya se está marcando una tendencia para 2022, cuáles van a ser los desafíos en los escenarios de trabajo híbrido. También a partir de este se puede
y nos podemos documentar de campañas de ciberataques que puedan estar orientados a diferentes segmentos o a diferentes usuarios. Hoy recién leía también que hay una campaña de WhatsApp, que no es algo nuevo, está más orientado a usuarios. Sin embargo, estamos hablando de dispositivos, inclusive en nuestro caso corporativos, y también a través de este tipo de campañas, los ciberdelincuentes tener algún tipo de filtración de datos. Pues bien, las etapas de un pentesting nos van a marcar también hacia dónde vamos a tomar la ruta de un plan estratégico de ciberseguridad. Es un punto de partida y es algo que nos va a sumar a la gestión de nuestros equipos, de nuestro departamento y así a poder apoyar a nuestro negocio. ¿Hay otras estrategias? Sí. Pentesting es una de las que debemos de considerar como primeras etapas y otros servicios asociados que nos permitan fortalecer cada uno de nuestros activos y cada uno de los servicios para para garantizar la continuidad de negocio. Así que hoy vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Nos quedamos con esto, agradecerles el tiempo. El llamado es, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo hemos considerado para el siguiente año. Dentro de nuestro plan estratégico de departamento para el siguiente año vamos a hacer cambios. Hoy está en nosotros tomar acción. Así que muchas gracias, Natalia, Gracias. a cada uno de ustedes por su tiempo. Y gracias. cedo el micrófono. Gracias, Benjamín. De verdad es que creo que ha quedado bastante claro la importancia que este tipo de estrategias tienen para nuestras compañías y pues nosotros nos alineamos, digamos, con esa necesidad del mercado, con esa necesidad que vemos en nuestro día a día. Definitivamente todo parte de una estrategia y esa estrategia me va a dictar, requerir tal vez algunos recursos que probablemente yo no los tenga en este momento, pero yo hacer este tipo de análisis de vulnerabilidades o penetration testing, ahí sí, ¿verdad? Yo puedo ver evidencias de qué es lo que puede estar pasando en mi red y en los diferentes puntos, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos una pregunta en relación a los costos. ¿Qué porcentaje de diferencia existe en un test de penetración, un análisis white box, gray box y black box? Gracias, Carlos. Sí, con todo gusto. Más que, digamos que está más relacionado a los tiempos, generalmente el black box pudiera ser un poco más, digamos que el presupuesto pudiera ser mayor en el entendido de que un ciberdelincuente o en el caso de un consultor va a realizar todas sus estrategias y técnicas en función de encontrar alguna vulnerabilidad, ¿verdad? Pudiera ser una ruta más larga, pudiera ser una ruta que pueda ser más extenuante para un consultor, por lo que generalmente el black box tiende a ser un poquito más, digamos, elevado el presupuesto. Sin embargo, por eso buscando una relación costo-beneficio, es que nuestra recomendación es realizar una consultoría del tipo gray box, pero estamos teniendo los mejores elementos de ambos mundos, tanto de white box como black box. Excelente. Benjamín, ¿ese tiene algún aplicativo que haga soporte remoto en algunas de sus suites? Tenemos otra pregunta. Gracias, Priscila. Perdón, no le entendí la pregunta. ¿Me la pudiera repetir, Priscila? Hola. Quizás tal vez alguna herramienta de soporte remoto, Benjamín, que tengas algún aplicativo. No. Ok, perfecto. Gracias. Así Así tipo tipo AnyDesk. Ok. Ajá. Ok, gracias, Priscila. En el TeamViewer. caso de... pues, muchas gracias. Con ESET nosotros podemos dar soporte remoto, pero más que todo lo que se invoca es el mismo protocolo RDP. Debe de estar activo en cada uno de los equipos y desde la consola se puede configurar para que pueda utilizar este servicio y y tener un acceso remoto al equipo. Ahora bien, como
Como ustedes saben, ESET tiene un soporte remoto que está a disposición de ustedes a través del sitio de eset.com.sb/soporte. Le podemos acompañar, Priscila, para poder entender el requerimiento y así poder dar la mejor práctica a las recomendaciones. ESET como tal hace uso del servicio de Remote Desktop para poder acceder de forma remota a los equipos clientes. Ese sería la alternativa con nosotros, Priscila. Ok, gracias, Benjamín. Tenemos otra consulta. ¿Qué tipo de análisis es prioritario para mitigar los riesgos más altos? Gracias, Aldo. Buenas tardes. Bueno, por ese lado, Aldo, ahí creo que es muy para servirle, Priscila. Para esos escenarios es muy importante tener un acompañamiento. Creo que algo que es crucial ya en estas etapas de implementación de tecnologías es que hacernos acompañar de las áreas de negocio. ¿Por qué? Porque así tener una visión hacia dónde va la empresa y hacia dónde va tecnología nos va a permitir identificar de mejor forma cuál es el punto de partida. Por eso es muy importante para nosotros tener este acercamiento con ustedes para tener digamos que los insumos para poder iniciar con una consultoría de este tipo. Normalmente se puede mencionar que cuáles son los activos más expuestos a Internet. Hemos escuchado que ese es un punto de partida. Es una forma de hacerlo más fácil. ¿Cuáles son los servidores que están más expuestos al Internet? Las aplicaciones, los portales. Sin embargo, el negocio nos va a identificar o nos va a ayudar a ser más específicos qué es lo crítico y a través de eso poder hacer una mejor consultoría. Así que con todo gusto quedamos a sus órdenes, Aldo, para poderle acompañar con Natalia y su equipo y relevar este tipo de escenarios. Con todo gusto. Tenemos otra consulta. ¿Cuáles son los entregables al finalizar las etapas de análisis? Bueno, los entregables, Carlos, en nuestro caso son 3. Nosotros consideramos que es muy importante que el negocio entienda cómo está su infraestructura, dado a que la creciente transformación digital, en algunos casos obligada, impulsada, es muy importante trasladarlo en ese lenguaje y quizás los elementos más importantes para nosotros sería un reporte técnico donde se documente cuáles fueron las técnicas y las herramientas que se utilizaron para encontrar las vulnerabilidades y cómo se explotaron y su evidencia. Ese sería el reporte técnico y el reporte de remediación, que es la guía que el consultor nos va a sugerir para poder mitigar los hallazgos del pentesting. Esos son los 3 reportes que se consideran. Es muy importante un acompañamiento, ¿verdad? Nosotros acompañamos a cada uno de nuestros clientes a la hora de presentar también estos reportes para, por si hay alguna inquietud, damos un acompañamiento también a la hora de la entrega de los reportes. Incluso en nuestro caso se practica el retest. Eso significa que se acuerda un periodo para ejecutar la remediación y después de esto se puede revalidar el mismo servicio y así poder tener un antes y un después. Así garantizando que las remediaciones se ejecuten y se cumpla el objetivo de mitigar todas las explotaciones o todas las vulnerabilidades encontradas en los servidores, en los firewalls, en las aplicaciones, en los portales, en su infraestructura en general. Gracias, Benja. En tu conocimiento, sabes de alguna herramienta gratuita para realizar pentesting? Gracias, Salvador. Por ese lado, sí, le mentiría. Creo que esto ya es más parte del área de los consultores. Quizás algunos que conozco y he escuchado es Nessus, pero entiendo que es pagado. Sin embargo, es un escaneador de vulnerabilidad y también, ¿verdad? Nos regresa en general qué es lo que encuentra, pero no nos da una visión hacia dónde debemos de enfocar nuestros esfuerzos en la remediación. A la orden, Carlos. Cierto. Bueno, la verdad, Benjamín, es que hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes escenarios, digamos, este tipo de análisis.
tanto, por ejemplo, para el sector regulado, llámese bancas, en el sector financiero, que de repente esto es algo mandatorio por normativa de ejecutarlo, y también quizás aquellos que no están en un sector regulado, con quienes hemos también trabajado proyectos de este tipo, ¿verdad? Entonces, si usted tuviera alguna consulta, alguna necesidad puntual, puede escribirnos, ¿verdad? Nuestro correo ventas.sv@iww.com, o contactar a su ejecutivo, a su asesor comercial, para poder trabajar una oferta o una propuesta que se adecue a sus necesidades, ¿verdad? Entonces, por nuestro lado, pues nosotros quedamos a su disposición. Puede seguirnos en nuestros diferentes canales, ¿verdad? Ya sea Facebook, LinkedIn, Twitter. Puede encontrarnos en diferentes redes sociales para conocer más de nuestros productos y servicios. Tenemos una consulta más. Bueno, creo que estaba también aportando, Carlos, sobre Aportando. también algunas, Y, algunas opciones también y si de mal, autocapacitación. y si mal no recuerdo, había una que se llamaba Wireshark. No Wireshark. sé si todavía existirá. Ya me remonté Yo, a mi juventud. sí existe todavía. Ok, excelente. Gracias, Carlos. Ok, bueno, si no hay ninguna Con otra gusto, Lisette. consulta, gracias de verdad a todos por sus aportes, por su retroalimentación. Sin duda que este es un tema sobre el cual vamos a seguir hablando. Como bien decía Benjamín, este es nuestro último webinar del año, y para nosotros ha sido de verdad un gusto estarlos acompañando a lo largo del 2021. Sin duda 2022 será otro año lleno de muchos retos, y pues esperamos Gracias. seguir viéndonos por este medio y por otros más también, para seguir hablando de todos estos temas que a todos nos gustan y nos competen, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos por su asistencia, y no queda más que despedirnos y agradecerles por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto saludarles. Cuídense mucho. Que estén bien. Natalia, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Feliz tarde.